Hoy va a compartir con nosotros algunos pensamientos sobre un tema que es el comportamiento moral respecto de los moribundos. Yo le agradezco a Martín Farrell que haya aceptado esto y también le agradezco el acompañamiento activo que hace de la gestión que yo tengo el placer y el honor de conducir en esta facultad. No solo en su carácter de profesor, sino como miembro de la comisión de doctorado y acompañando muchas otras actividades que se realizan en la facultad, como básicamente muchos de ustedes también. Así que mi placer hoy es poder compartir junto con todos ustedes las reflexiones de Martín Farrell, a quien le paso esta tarimita. Muchas gracias por invitarme. En el segundo libro que integra la saga de los Forsyth, John Goldsworthy, ganador del Premio Nobel de Literatura, narra una escena conmovedora. El nonagenario James Forsyth, cuyo último gran anhelo es tener un nieto varón que lleve su apellido, se está muriendo y reclama la presencia de su único hijo varón, cuya esposa está esperando familia. Cuando el hijo arriba, James pregunta: ¿Qué noticias? Y el hijo, que acaba de ser padre de una niña y siente un enorme cariño por su padre, contesta: buenas noticias, querido, buenas, un varón. James muere casi inmediatamente después. Goldsworthy presenta al lector la conducta del hijo como correcta y señala que la mentira, cito, estaba basada como si fuera en algún profundo y temperamental instinto de que después de la muerte James no conocería la verdad. Fin de la cita. Este es un buen punto de partida para encarar el tema de nuestro comportamiento moral para con los moribundos, puesto que tal comportamiento parece depender en buena medida de nuestras ideas acerca de las consecuencias de la muerte. Más que ideas positivas acerca de lo que ocurre después de la muerte, que suelen ser de lo más diversas, parece que existe una concordancia sustancial acerca de lo que no ocurre. La mayoría de la gente piensa que los muertos no saben lo que continúa pasando en el mundo de los vivos. Si el hijo de James Forsyth hubiera pensado que su padre sabría después de muerto que tenía una nieta en lugar de un nieto, ¿para qué le hubiera mentido en su lecho de muerte? No se trata de descartar hipótesis acerca de la eventual vida después de la muerte, ni de mostrarse escépticos respecto de la existencia del alma. Se trata de que si hay algún tipo de vida después de la muerte, nosotros pensamos que éste se encuentra desconectado de esta vida. No pensamos que los muertos vigilan, de alguna manera, a los vivos y que están al tanto de sus andanzas. Imaginamos una vida eterna, si lo hacemos, desconectada de esta vida. De lo contrario, nuevamente, ¿cuál sería el objeto del hijo de James Forsyth al engañar a su padre respecto del sexo de su nieto? Esta es entonces la metafísica que aparece detrás de las discusiones acerca del trato moral que debemos a los moribundos. Cuando ellos mueren, pierden contacto con nosotros, con este mundo. Sobre la base de esta metafísica debe presentarse la polémica acerca de si los muertos pueden ser dañados. Cuando Solón aconsejó no llames a nadie feliz hasta que haya muerto, quiso decir dos cosas. Primero, una afirmación empírica en el sentido de que en cualquier momento antes de la muerte cualquier persona puede ser afectada por una catástrofe tan terrible como para tornar negativo el balance de felicidad, incluso del individuo más dichoso hasta ese entonces. Y segundo, una afirmación metafísica en el sentido de que luego de la muerte nada puede afectar a una persona. Puso a la muerte como un límite definitivo, luego de la cual podemos juzgar confiadamente la vida del individuo y evaluarla o no como feliz, porque luego de la muerte ya nada más puede pasarle, ni bueno ni malo.
Y si, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, creemos que los muertos están desconectados del mundo de los vivos, por cierto que nada de lo que ocurre en este mundo podría afectarlos, de modo que el límite puesto por Solón parece adecuado. Porque, desde luego, la polémica está centrada en la posibilidad de que los muertos puedan ser dañados por cosas que ocurren en este mundo después de su muerte. Pero, por supuesto, la polémica sería estéril si no distinguiéramos antes entre dos tipos diferentes de daño: el daño objetivo y el daño subjetivo. Es posible que alguien me esté dañando en este momento, aunque yo no lo sepa. Es posible que esté perturbando algún proyecto mío, alguna inversión, algún afecto. Tal vez yo no lo sepa nunca en mi vida, pero el daño será igualmente real. Este es un caso de daño objetivo, que no requiere mi conocimiento. Pero si me están dañando objetivamente, esto requiere que se perjudique un interés mío, y se supone que para ser titular de un interés hay que estar vivo. Cuando yo me muera, mis intereses desaparecen conmigo. De modo que el daño objetivo semeja requerir que el individuo dañado viva. No se puede dañar objetivamente a un muerto. Con más razón, no se puede dañarlo subjetivamente, puesto que el daño subjetivo requiere que la víctima esté anoticiada del daño, que lo conozca. Y los muertos no pueden conocer ningún suceso que acontezca en este mundo, o al menos eso pensamos. Para creer que se puede dañar a un muerto, habría que modificar la metafísica de la muerte y creer que los muertos siguen en contacto con este mundo, metafísica que no recibe el apoyo de la mayoría de la gente. Como lo hace notar Fabre, para que un evento afecte adversamente a un individuo, debe afectar adversamente su experiencia. Un evento póstumo no afecta adversamente ningún interés del muerto, de donde los muertos no pueden ser dañados. Hay quienes sostienen, no obstante, que es posible de alguna manera causar daño a un muerto. Veamos un ejemplo. Dworkin piensa que hay que distinguir entre el vivir bien, lo cual implica respetar las restricciones deontológicas, y la vida buena, lo cual implica tomar en cuenta a las consecuencias de nuestras acciones. Cree, asimismo, que respecto de haber vivido bien, un individuo no puede ser afectado por lo que ocurre cuando cesa de vivir, pero que respecto de haber tenido una vida buena, puede ser afectado por algo que, luego de su muerte, agregue o detraiga de sus logros. No es fácil interpretar la distinción, porque el único ejemplo que proporciona Dworkin es el de la imposibilidad de dañar al haber vivido bien, y es el ejemplo de un pintor, la calidad de cuya obra no puede ser afectada después de su muerte por el valor de sus cuadros en el mercado. Pero, ¿cuál sería el ejemplo de daño a la vida buena, en cambio? No podría ser un daño subjetivo, puesto que Dworkin no sostiene que el muerto vaya a conocerlo, por lo que debe tratarse necesariamente de un daño objetivo, de un daño a los intereses del muerto. No puedo imaginarme un caso en el cual los intereses de una persona lo acompañen al más allá, por lo que no puedo tampoco seguir a Dworkin en esta metafísica. Sigo pensando que lo decisivo en estos casos es creer o no que el muerto ha perdido capacidad de conocer los sucesos del mundo de los vivos. Pero, por supuesto, llegar a la conclusión de que un muerto no puede ser dañado no impide sostener que algunas conductas relacionadas con los muertos pueden ser incorrectas. Sobre la base de estos supuestos, quiero examinar desde el punto de vista ético dos comportamientos respecto de los moribundos: la obligación de decir la verdad y la obligación de respetar las promesas. Cuando digo sobre la base de estos supuestos, me estoy refiriendo, desde luego, a la idea de que los muertos dejan de tener conocimiento de lo que sucede en el mundo de los vivos. Lo curioso es que las personas que comparten esta metafísica tienen, sin embargo, intuiciones muy distintas acerca de estas dos obligaciones. Es entendible, en cambio, que estas intuiciones distintas provengan de dos teorías éticas distintas: el deontologismo kantiano y el utilitarismo benjamita.
Me parece que estas dos teorías incurren en el mismo error, que consiste en no distinguir de un modo preciso entre distintos tipos de mentiras, dichas con propósitos distintos, ni tampoco entre distintos tipos de promesas. Comienzo con la obligación de decir la verdad, que constituye el centro del ejemplo que mencioné al comienzo. Todas las teorías éticas, así como la moral del sentido común, sostienen que existe una obligación moral de decir la verdad. La fuerza de la obligación cambia con las teorías, sin embargo. Para la ética kantiana, la obligación es fuerte y no reconoce excepciones, mientras que para la ética utilitarista todo depende de las consecuencias de decir la verdad. En lo que se refiere a los moribundos, creo que la moral del sentido común se alinea con los utilitaristas. ¿Qué es lo que diferencia a los moribundos de los demás seres humanos? Que ellos van a morir muy pronto, desde luego, y que al morirse perderán contacto con este mundo. Supongamos que puedan morirse felices como resultado de una mentira o infelices como resultado de una verdad. Goldsworthy expresaba una idea de la moral del sentido común cuando aprobaba la mentira dicha por el hijo de Jane Forsyth. Si él desea apasionadamente un nieto varón, está por morirse y nunca descubrirá la mentira de su hijo, ¿por qué no dejarlo morir feliz en lugar de revelarle en realidad que ha tenido una nieta? Kant protestaría airadamente, puesto que piensa que mediante una mentira un ser humano arroja y como si fuera aniquila su dignidad como ser humano. Incluso una mentira puede ser intentada como un medio para alcanzar mediante ello un fin verdaderamente bueno, pero aún en este caso y por su mera forma, ella constituye un crimen de un ser humano contra su propia persona. Fin de la cita. Es difícil coincidir con alguien que muestra tan poca discriminación respecto de los distintos tipos posibles de mentiras. Supongamos que James Forsyth hubiera sido engañado de otra manera. En realidad había nacido su anhelado nieto varón, pero su hijo, al solo efecto de que muriera infeliz, le mintió diciéndole que tenía una nieta mujer. ¿Quién diría que esta mentira tenía la misma dimensión ética que la mentira original? Y si el hijo le hubiera dicho falsamente a Jane Forsyth que tenía que entregar de inmediato 1000 libras para pagar un tratamiento médico que lo alejaría de la inminencia de la muerte, ¿pensaría lo mismo que pensamos del hijo que, en nuestro ejemplo original, le mintió acerca del sexo de su nieto para que muriera feliz? ¿No hay acaso que distinguir moralmente entre distintos tipos de mentiras? Por eso mismo la posición extrema de Kant acerca de la mentira es una de las más contraintuitivas de la filosofía moral. ¿Qué guía moral podemos esperar respecto de los moribundos de un individuo que piensa que si un asesino pregunta por la dirección que tomó su víctima al huir, debemos decirle la verdad al respecto? No en vano, el agente moral promedio razona aquí como un utilitarista. Razona, en rigor, como un utilitarista de estados mentales. El ejemplo más contundente en contra del utilitarismo de estados mentales es la llamada máquina de Nozick. Robert Nozick nos pide que supongamos que existe, cito, una máquina de la experiencia que nos proporcionaría cualquier experiencia que usted desee. Neurofisiólogos especializados en engañar podrían estimular a su cerebro de modo que usted pensara y sintiera que está escribiendo una gran novela, o haciendo amistades, o leyendo un libro interesante. Todo el tiempo usted estaría flotando en un tanque, con electrodos unidos a su cerebro. Fin de la cita. El problema que muestra la máquina de Nozick es que los agentes morales quieren algo más que creer que están disfrutando de ciertas experiencias, y la máquina corta deliberadamente todo contacto con la realidad. Los agentes morales quieren ser la clase de personas que disfrutan de esas experiencias en la realidad. Por otra parte, el usuario de la máquina solo vive dentro de la máquina, no tiene ninguna experiencia adicional. La totalidad de su vida es la máquina, mientras esté dentro de ella. Pero no exageremos la analogía entre la máquina y el moribundo, porque en la máquina no hay engaño,
el mismo usuario la programa y conoce desde el comienzo que la experiencia va a ser artificial, aunque no lo sepa mientras la disfruta. Por otra parte, la máquina impresiona como un ejemplo extremadamente imaginario, por lo que sugiero transformarlo en un ejemplo real. Supongamos que un individuo es muy feliz y que gran parte de su felicidad deriva de la circunstancia de que cree ser amado por su esposa. La realidad es muy diferente, sin embargo. Su esposa lo desprecia y lo engaña con su mejor amigo. Yo me entero de la situación y enfrento, como auténtico amigo del esposo, la alternativa de contarle o no la realidad. En mi caso, soy partidario de revelarle la realidad, basándome en 3 razones. Primero, tal como ocurre en la máquina de Nozick, pienso que mi amigo quiere ser feliz, no creer que es feliz. Segundo, a diferencia de lo que ocurre en la máquina de Nozick, mi amigo puede descubrir el engaño por sí mismo, en circunstancias que lo hagan aún más infeliz. Y tercero, si le cuento la realidad, potencialmente estará en condiciones de rehacer su vida y ser realmente feliz. Estas 3 razones explican por qué mi conducta variaría en el caso del marido engañado y en el caso del moribundo. Primero, el moribundo ya no puede ser nada más que lo que es. Desgraciadamente para él, es muy tarde para otra cosa. Segundo, el moribundo nunca podrá descubrir el engaño. Y tercero, el moribundo no está ya en condiciones de rehacer su vida. Estas 3 razones explican por qué en el caso del moribundo desaparecen las objeciones a la teoría del utilitarismo de estados mentales. En cuanto a la objeción kantiana a cualquier tipo de mentira, la considero una de las partes más débiles de la teoría ética de Kant, como ya he dicho, y así también la consideran las intuiciones de la moral del sentido común. La felicidad, como estado mental, tiene prioridad en nuestro trato con los moribundos, incluso prioridad sobre la verdad. Pero adviértase el alcance limitado de lo que acabo de defender. Solo me estoy refiriendo a aquellas mentiras que tengan como única consecuencia producir un estado de felicidad en el moribundo, entre el momento en que la mentira fue dicha y el momento muy cercano de la muerte. No defiendo la mentira, por ejemplo, si ella causa que el moribundo modifique su testamento, tal vez en beneficio del mentiroso, aunque esto aumente la felicidad del mentiroso. Obviamente, también estoy suponiendo que quien miente no experimenta por ello ninguna infelicidad, puesto que de lo contrario, el cálculo felicífico debería modificarse. Miremos ahora la obligación de respetar la promesa hecha a un moribundo luego de que éste muere. Obviamente tenemos que mirarla desde la misma metafísica que he empleado antes, esto es, desde la idea de que el muerto nunca sabrá si hemos cumplido o no la promesa. Agrego otra advertencia importante, y es que voy a suponer 2 cosas. Primero, que el promitente no tenía ninguna obligación previa de prometer, puesto que, de haberla tenido, allí podría encontrarse el origen de su obligación de cumplirla. Y segundo, que no se trata de la promesa de realizar un acto inmoral, puesto que, de haberlo sido, allí podría encontrarse el origen de su obligación de no cumplirla. Pienso que hay que distinguir 2 tipos de incumplimiento en estos casos. Primero, el incumplimiento se hace público, por ejemplo, porque había testigos de la promesa. Y segundo, el incumplimiento no se hará público, puesto que no había testigos de la promesa. Estoy suponiendo razonablemente que quien promete no tiene interés en difundir su propia falta de confiabilidad. En el primer caso, hay claras objeciones al incumplimiento que provienen de las 2 principales teorías éticas. El deontologismo kantiano objeta en sí mismo el incumplimiento por faltar al deber de veracidad y de fidelidad, porque Kant es tan terminante en su condena a las falsas promesas como en su condena a la mentira. Y por eso pregunta, ¿podría decirme a mí mismo que cualquiera puede hacer una falsa promesa cuando se encuentra en una dificultad de la que no puede salir de otro modo? Y la respuesta es contundente. Podría querer la mentira, pero no una ley universal a mentir,
porque de acuerdo con dicha ley, adecuadamente, no habría promesas de ningún tipo. Quien hace una falsa promesa utiliza a otro ser humano como un medio. El utilitarismo, a su vez, le objeta que debilita la institución misma de la promesa. Las promesas invitan positivamente a la confianza, de modo que las promesas son vinculantes en base a las confianzas que ellas crean. Por lo tanto, no se trata de un caso dificultoso, aunque el utilitarismo no sugeriría que todas las promesas hechas en público deben cumplirse. El problema aparece, desde luego, en el segundo caso. A solas, yo le prometo algo a un moribundo y creo que nunca podrá saber luego de su muerte si cumplí o no con la promesa. ¿Tengo la obligación moral de cumplirla? Ya sabemos que el deontologismo kantiano dirá que sí, pero la cuestión no termina allí. ¿Está aquí en lo cierto el deontologismo kantiano? El utilitarismo piensa de otra manera. Puesto que nadie presenció la promesa, la misma no afecta a la felicidad de ningún tercero. Tampoco, por cierto, afecta a la felicidad del muerto. La única felicidad que está en juego es la mía, que soy el promitente. ¿Qué me hace más feliz? ¿Cumplir la promesa o no cumplirla? De la respuesta a esta pregunta depende lo que debo hacer. Por supuesto que, en este caso, no puede hablarse de una obligación de cumplir la promesa, puesto que todo depende de mi propia voluntad. Me parece que las intuiciones de la moral del sentido común, a diferencia de lo que ocurre con el caso del moribundo, respaldan aquí al deontologismo kantiano y no al utilitarismo, al menos en los casos centrales. Porque, como de costumbre, hay que distinguir entre varios tipos de casos de promesas hechas a solas, tema que, extrañamente, los deontologistas soslayan. Primero, supongamos que yo prometo algo a un moribundo sin la menor intención de cumplirlo, sin un afecto especial por él y sin medir el alcance de la promesa. Lo hago simplemente para que muera feliz. Este caso equivale al de mentir a un moribundo y parece claro que no conduce a ninguna obligación seria de cumplir con la promesa efectuada. Segundo, supongamos, sin embargo, que yo prometo algo a un moribundo con intención de cumplirlo, sintiendo afecto por él y midiendo el alcance de la promesa, la que solo involucra una acción u omisión mía respecto de mí mismo. Por ejemplo, que yo comenzaré a hacer ejercicio o que yo dejaré de fumar luego de su muerte. Aquí parecería existir alguna obligación mía respecto del cumplimiento de la promesa, pero recordando que los muertos no están al tanto del mundo de los vivos, el único dañado aquí por mi incumplimiento seré yo mismo. Todos ignoran que he hecho una promesa y el único perjudicado si no la cumplo soy yo. Nuevamente, parece que en este caso no existe una obligación seria de cumplir con la promesa. Y otra vez, parece que nos encontramos solo frente al caso de mentir a un moribundo. Tercero, yo prometo algo a un moribundo con intención de cumplirlo, sintiendo afecto por él y midiendo el alcance de la promesa, la que involucra una acción mía respecto de algo que interesaba al muerto, pero que yo considero de interés marginal: regar las flores de su jardín. Narveson piensa que los intereses del muerto no se satisfacen si yo descuido las flores, por lo que debo regarlas para que el muerto tenga lo que deseaba, aunque ya no es capaz de saberlo ni de derivar ningún placer de ello. Resulta extremadamente curioso que Narveson piense que su propuesta coincide con la teoría utilitarista, cuando nadie conoce la existencia de la promesa. El promitente no obtiene felicidad al cumplirla y el prometido no puede obtenerla por su imposibilidad de conocer el cumplimiento. Yo sigo identificando este tipo de casos con el de mentir a un moribundo. Cuarto, pero supongamos ahora que yo prometo algo a un moribundo que confía en mí, por el que siento un afecto especial, después de haber medido el alcance de la promesa, con intención de cumplirla y tratándose de una promesa que involucra a un tercero. He prometido, en este caso, ayudar al único hijo del moribundo a afianzarse en su carrera profesional, que recién comienza. Ayudarlo implica un costo, y ese costo excede la ganancia en felicidad que obtendría yo de prestarle ayuda. ¿Se sigue directamente de esto que no tengo obligación alguna de ayudar?
Advirtamos ante todo una importante diferencia entre los casos 1, 2 y 3 y el caso 4. En el 1, sencillamente estoy engañando al moribundo en su beneficio, tal como cuando el hijo de Jane Forsythe le mentía acerca del sexo de su nieto. Es como si el hijo hubiera dicho: papá, te prometo que acabo de ser padre de un varón. El engaño se agota por la muerte y nadie más resulta afectado. En el segundo caso ocurre algo muy parecido, puesto que también el engaño se agota con la muerte y nadie más que el promitente resulta afectado. En el tercero, nuevamente el moribundo vuelve a ser engañado en su beneficio. Pero en el cuarto, las cosas no son tan sencillas y la muerte no parece poner punto final a la situación, justamente porque hay un tercero afectado. Tercero que desconoce la promesa, pero que forma parte de ella. Si el moribundo sobreviviera, claramente yo estaría bajo una obligación, puesto que no condicioné mi promesa a su muerte, y la muerte no puede extinguir tan fácilmente esa obligación. Es cierto que el utilitarismo no vería aquí obligación alguna, pero la cuestión consiste precisamente en determinar si aquí el utilitarismo tiene razón. A diferencia de lo que ocurre con la simple mentira al moribundo, la moral del sentido común no parece acompañar aquí el utilitarismo y hay que averiguar si tiene motivo para ello. En primer lugar, debemos distinguir en este tema dos cosas diferentes. Si yo no estoy motivado a cumplir con mi promesa, entonces no tengo ninguna razón para cumplir con ella. Esta es la posición del internalismo ético y yo creo que el internalismo ético está en lo cierto. Yo examino los costos y los beneficios del cumplimiento. Llego a la conclusión de que los primeros exceden largamente a los segundos y arribo a la conclusión de que no tengo ninguna gana de cumplir con lo prometido. Si no tengo ninguna gana de cumplir con lo prometido, no tengo razones para cumplir con lo prometido y no soy irracional entonces si no lo cumplo. Pero una cosa es tener una razón moral para algo y otra cosa es tener una obligación respecto de algo. Yo puedo no tener una razón moral para cumplir con esta promesa, pero ¿puedo sin embargo estar bajo una obligación moral de cumplirla? Creo que es posible responder que sí. Si yo incumplo mi promesa, estoy dañando a un tercero, vivo obviamente, sin su consentimiento. Y esta actitud resulta moralmente reprochable de acuerdo a muchas teorías éticas. Voy a disipar rápidamente dos posibles objeciones. Primero, el tercero afectado no lo sabe, ni sabrá nunca que ha sido dañado. Pero esto es irrelevante. La existencia del daño no depende del conocimiento de la víctima, porque en este caso se trata de un daño objetivo y no subjetivo. Segundo, yo no he hecho nada para dañar al tercero. Esto es por igual irrelevante, ya que nadie discute la existencia del daño por omisión. Después de haber meditado sobre las consecuencias de mi promesa y después de haber reconocido mis buenos sentimientos respecto del prometido, en el caso de que exista daño respecto de un tercero por incumplimiento, tengo una obligación moral de cumplir la promesa hecha a un moribundo. La intuición de la moral del sentido común, en este caso, es una intuición deontológica y es acertado que lo sea. Recuérdese que tanto la solución del caso de la mentira como la solución del caso de las promesas dependen de la metafísica inicial que he presupuesto. Esto es, ambas soluciones dependen de la creencia de que los muertos no tienen contacto con el mundo de los vivos. Desde luego, si creemos lo contrario, las soluciones pueden cambiar. Para que puedan hacerlo, se requiere la presencia de dos condiciones. Primero, que los muertos estén en contacto con el mundo de los vivos, que lo vigilen, por así decirlo. Y, segundo, que lo que ocurre en el mundo de los vivos incida en la felicidad de lo que gozan en el mundo extraterrestre. La primera condición la exigiría tanto el deontologismo cuanto el utilitarismo. La segunda condición la exigiría solo el utilitarismo. Si estas condiciones están presentes, entonces los dos casos que he presentado se solucionan de este modo. Primero, en el caso de la mentira ella es incorrecta, puesto que el moribundo conocerá casi de inmediato toda la verdad, de modo que la solución cambia. Y segundo, en el caso de la promesa, ella sigue siendo obligatoria, de modo que la solución no cambia. Dos cosas para terminar. Primero,
Si se puede construir algún ejemplo que posea todos los rasgos de los ejemplos que aquí he construido respecto de los moribundos, desde luego que las soluciones que he propuesto serían también aplicables. Segundo, es interesante tener presente la forma en que las intuiciones de la moral del sentido común reflejan a veces la ética utilitarista y a veces la ética deontológica. Ninguna teoría ética puede dar cuenta de todas las intuiciones de la moral del sentido común. Lo que sí puede hacer una teoría ética es someter a un escrutinio esas intuiciones para saber cuántas de ellas están respaldadas por un buen argumento. Las dos intuiciones que examiné aquí cuentan con ese respaldo, en un caso proveniente del utilitarismo y en el otro del deontologismo. En resumen, hay casos en los que, al estar involucrado un moribundo, las obligaciones morales experimentan un cambio, y hay casos en los que no lo hacen. A veces el cambio se inspira en una teoría ética y a veces en otra, pero no estoy describiendo por eso ningún tipo de particularismo moral. Hacer feliz a un moribundo a expensas de la verdad es algo que debemos hacer, por ejemplo, en todos los casos de ese tipo. Muchas gracias. Le agradezco a Martí Farrell y le acabo de decir que esto parecía una novela de suspenso, porque creo que nadie ni siquiera respiró hondo para cortar el ambiente. Yo creo que con tu espíritu democrático habitual no está abierto a preguntas. Se escucha. Se encarga el doctor Farrell. Algo que se me ocurrió con tu explicación. ¿Cómo juega el elemento del remordimiento en estos 4 casos? Es que si uno obra de acuerdo a sus propios principios éticos, entonces no hay lugar a ningún remordimiento. Supongamos que yo adhiero a la teoría deontológica y entonces cumplo con la promesa hecha al moribundo en un caso determinado. ¿Por qué voy a sentir remordimiento? Supongamos que yo adhiero a la teoría utilitarista y no lo cumplo, entonces tampoco hay ningún remordimiento. El problema es no si voy a sentir remordimiento o no, sino si he elegido o no la teoría ética adecuada que me permite no sentir remordimiento. Ese es el caso que me preocupa. Hacia una concepción particularista, pero al final lo aclaraste. El segundo término, me gustaría saber si eso no es consecuencialismo y no necesariamente utilitarismo, porque el utilitarismo es la felicidad del mayor número y no la felicidad de un individuo en particular. Esta es la pregunta. Respecto de la primera parte de la pregunta, efectivamente quise aclarar al final que no era una clase de particularismo ético, sino una clase de generalismo ético aplicada a todos los casos de todos los moribundos que se encuentren en todas estas circunstancias. Sí, es cierto. Me pareció que podía quedar confuso y por eso lo hago. Segundo, pero los restantes individuos aparecen aquí como, digamos, ceteris paribus. Están en una situación en la cual todo esto no los afecta. La felicidad general va a ser idéntica, haga lo que haga el hijo de Jane Forsyth. Entonces va a haber 2 personas afectadas, el padre y el hijo. La felicidad de los restantes no puede ser afectada porque ellos no conocen la situación que se está presentando. Ahora, la felicidad general se forma agregando la felicidad de todos los individuos. Por lo tanto, cuenta la felicidad del hijo y cuenta la felicidad del padre, y hay que lograr para el utilitarismo la máxima de felicidad de ambos. ¿Cuál es la máxima de felicidad del padre? Clarísimo. El resultado de una mentira. Que le digan que fue abuelo de un nieto, no de una nieta. ¿Cuál es la felicidad del hijo? Ahí podría entrar el tema del remordimiento. ¿Podría haber algún costo para el hijo en decir una mentira? La respuesta es
si el hijo asimiló la teoría moral correcta, que le imponía como deber aumentar la felicidad de su padre, el hijo no tiene ningún costo en términos de felicidad. ¿Cómo se encuentra la felicidad del mundo entonces después de la mentira? Aumentada. ¿Aumentada por qué? Por la felicidad del padre en el tiempo que transcurrió entre oír la mentira y morirse. Y esto es todo el cálculo que hay que hacer. Es utilitarista. Obviamente es utilitarista como especie y consecuencialista como género, me refiero, no hay una alternativa, no hay una disyunción. Se puede decir que es consecuencialista si no querés precisar. Si querés precisar es consecuencialista y a la vez es utilitarista. Cecilia. Yo quiero comentar algo al margen de cuestiones filosóficas. ¿Se puede dañar a un muerto? ¿Qué pasa? ¿Se puede dañar a un muerto cuando se le hace calificaciones injustas, acusaciones frente a la sociedad que no corresponden a la realidad? La respuesta es la que está, me parece a mí, formulada al comienzo del trabajo. ¿Creés vos que el muerto se va a enterar de todo esto? No, ¿Sí o no? pero el muerto Si, tiene... Si creés que no, la respuesta es no, porque para que el muerto, a diferencia de sus parientes, pudiera ser dañado, el muerto debería haber tenido algún conocimiento para ser dañado subjetivamente o algún interés para ser dañado objetivamente. No tiene ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, el muerto está fuera de la ecuación. Lo cual no quiere decir que sus parientes no puedan ser dañados en su felicidad, en sus intereses, en sus sentimientos, pero no el muerto. Claramente no el muerto. Salvo que vos creas que el muerto flota por algún lado, enterándose acerca de lo que pasa aquí, y que se siente tremendamente afectado por todo esto, en cuyo caso la respuesta es claramente sí. Así que la respuesta por no o por sí depende de cuál sea tu metafísica. En la metafísica mía, no, claramente. Bueno, en realidad yo pienso que esa persona es dañada. Es dañada porque toda persona tiene una determinada identidad en la sociedad y a esa persona se le vulnera su identidad. Entonces, a mí me parece que es importante que esa persona siga viviendo en el ambiente social con determinadas características morales, auténticas, etc. Y no se dañe esa figura en la sociedad. Me parece que es importante considerar esto. Es decir, no es solamente el tema de la felicidad porque está muerto, no puede ser infeliz porque se hagan acusaciones injustas. Esa persona ha sido vulnerada en su identidad como persona íntegra frente a la sociedad por acusaciones que son injustas. Así que me parece que esto hay que valorarlo. La clave para la respuesta está en parte de tu intervención. Es cuando dijiste, es importante que esa persona siga viviendo en la sociedad de un modo determinado. Así es. Está bien, es que para mí murió. Entonces, obviamente para mí no sigue viviendo en la sociedad. Y si no sigue viviendo en la sociedad, esa persona no fue dañada. Afortunadamente, para los que coincidimos con Solón, afortunadamente en algún momento somos invulnerables. Somos invulnerables cuando nos morimos. Eso es importante. Estamos con Hugo y con Eduardo. Vos defendiste en un caso una solución compatible con el utilitarismo, en el caso de la verdad, y en el de promesas una compatible con el deontologismo. Pero uno no puede ser utilitarista y deontologista porque son teorías incompatibles. Entonces, en definitiva, lo que defendés son las intuiciones del sentido común, que en un caso coinciden con una teoría y en otro coinciden con la otra. Pero entonces la pregunta es, ¿y cuál es el papel de las teorías? Si uno no tiene una teoría que marque las dos respuestas, no me queda claro eso. En primer lugar, ¿para qué sirve una intuición moral si no está respaldada por un argumento teórico? Para nada. Decir que intuyo que esto es bueno o intuyo que esto es malo. Si cuando después me preguntan por qué, no tengo más que decirle, voy a reiterarlo, lo intuyo, realmente no he dicho nada. Absolutamente de acuerdo con vos. Segundo, pero ninguna teoría ética puede solucionar ni pretende hacerlo
todos los problemas morales que podamos enfrentar durante nuestra vida. De manera que mostrar que una teoría moral no resuelve adecuadamente un problema concreto no es refutar esa teoría moral, sino mostrar cuáles son los límites de esa teoría moral, qué es aquello que la teoría sirve para resolver y qué es aquello que la teoría no sirve para resolver. De manera que los contraejemplos, salvo que ataquen el centro de una teoría ética, nunca la refutan. Lo único que hacen es establecer sus límites. Por lo tanto, la teoría ética, que es la mejor teoría ética, es aquella que tiene los límites más amplios, la que abarca más, la que resuelve mejor un número más numeroso de casos dificultosos en moral. En otras palabras, si se representa por un círculo, aquella que tiene el mayor diámetro. En este sentido, yo creo que la teoría que tiene mayor diámetro es el utilitarismo. Reconozco que tiene límites, que no puede resolver todos los casos. Es un círculo más amplio que el círculo deontológico, pero que de todos modos hay algo que queda fuera de ese círculo. Y cuando uno enfrenta un problema moral que está fuera del círculo de la teoría que defiende, ¿qué hace? Pero es muy claro lo que hace. Aplica la otra. Como las teorías morales básicamente se agotan en dos, utilitarismo y deontologismo, cuando agoto el círculo deontológico, aplico la teoría utilitarista. Cuando agoto el círculo utilitarista, aplico la teoría deontológica. El problema es cuál es el círculo más grande. ¿Y el círculo más grande cuál es? Y para mí es el utilitarista. Eso es lo que traté de hacer. Pero por supuesto no es una teoría infalible. Yo estaría loco moralmente si quisiera regirse en todos los casos que tiene que resolver solamente por su teoría. Por otro lado, uno sería tonto si pretendiera que la moral del sentido común vale solamente en términos de intuiciones que no pueden ser respaldadas por ningún argumento. Una intuición no vale nada sin el argumento teórico que lo respalda. Sí, Martín, bueno, tu artículo es demasiado detallado y examina demasiado subcasos como para que puedas evaluarlo. Ahora después pasármelo porque me encantaría leerlo y mandarte un comentario más grande. Pero dos cosas nada más. Primero, respecto a las mentiras permisibles o muerto, se me ocurría este principio tan frecuente cuando uno hace experimentos, inclusive a nivel neurocientífico, y se ve la respuesta neuronal, la doctrina del doble efecto, ¿no? Una cosa es como evitar un daño más grave haciendo un daño con una mentira, y otra cosa es emplear instrumentalmente a otro por un mayor bien. Así la gente, el 99% de la gente resuelve el problema del trolley cuando tiene que evitar sacrificar a uno para otro. Y tal vez, no estoy muy seguro, tendría que verlo más en detalle, se me ocurre que tal vez esa intuición, que parece estar inscrita en la gramática moral que compartimos, podría tal vez iluminar un poco el problema. Una cosa es cuando quiero evitar, y otra cosa es cuando quiero... Yo no podría tratar de lograr un testamento más grande que sea más feliz, porque eso sería análogo a emplearlo instrumentalmente, pero sí puedo tratar de minimizar el daño a través de una mentira. Y respecto del otro problema, de cuáles serían o cuáles son las promesas que uno debe cumplir, se me ocurre un argumento que yo no estoy muy seguro, pero refiere a este clásico argumento que creo que empezaron los economistas acerca de los contratos con uno mismo. Me acuerdo de Schelling cuando decía, así como el de atarse para evitar el canto de las sirenas, vivimos haciendo contratos. Ahora inclusive hay páginas que dicen para adelgazar $1 por día, pierdo dólares y no adelgazo, para dejar de fumar, es para evitar lo que se llama procrastinación, que es un problema cognitivo y de fuerza de voluntad, y está lleno de irracionalidades que cometemos. Bueno, evidentemente hay cosas que uno hace porque hoy uno estima un estado del mundo a futuro y lo valora hoy. Por ejemplo, la gente intenta dejar un ambiente mejor para los hijos o para el grupo familiar. La gente hace legados, herencias, donaciones, prepara inclusive financieramente para conservar a morir y hace montones de cosas. Uno podría pensar que el centro de imputación de bienestar está al momento en el cual toma la decisión y no al momento en el cual se realiza la prestación, y el cálculo utilitarista en ese caso podría admitir algún tipo de modificación. Schelling, por ejemplo, lo hace en la estrategia de conflicto o en micromotivos y macro behavior, no me acuerdo, pero eso ese artículo es divino. Thomas Nagel le dedica páginas. Entonces, el centro de imputación puede estar cuando yo estoy vivo. No estoy seguro de este argumento para nada, pero me parece interesante
considerarlo. Si ese fuese el caso, en una de esas el argumento utilitarista sería medir el costo y el beneficio al momento del centro de imputación cuando se realiza la promesa respecto del costo de cumplir después. Quiero decir, si el beneficio es banal, no lo voy a cumplir. Si el beneficio es muy grande respecto al momento en el cual se hizo la promesa y mi costo es muy bajo, y en esto también hay montones de intuición experimental, la gente siempre cuando el costo es bajo, el beneficio es grande, cree que hay que cumplirlo, tal vez podría ser también un camino para el segundo problema, pero no estoy seguro. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos sugerencias. Respecto de la primera, no puede funcionar la doctrina del doble efecto, porque en realidad no es que yo preveo que el moribundo va a ser engañado, pero intento otra cosa. No, intento deliberadamente el engaño, y si no se produce el engaño, he fracasado en mi intento. Por lo tanto, la doctrina del doble efecto no funciona. Mi intento es engañarlo. Así que no puedo apelar al doble efecto, primero. Segundo, respecto de la promesa, pensado, ¿el cálculo utilitarista al momento en que tiene de cumplirlo? No. Lo que vos estás diciendo no es el cálculo utilitarista, es el cálculo paretiano. Pero el cálculo paretiano no es el cálculo utilitarista. Son dos cosas distintas. Desde el punto de vista del cálculo utilitarista, tenés que hacerlo al momento del cumplimiento. Ahora, si cuando uno contrata quiere inspirarse en la teoría de Pareto, reconozco que el cálculo paretiano tiene que hacerse en el momento del cumplimiento, de la celebración del contrato y del cumplimiento, porque si no, no hay razones paretianas para decir que contratar es paretianamente superior, pero puedo cambiar de idea en el momento del cumplimiento. Pero el cálculo utilitarista no funciona. El cálculo utilitarista se hace en el momento de la promesa y en el momento del cumplimiento de la promesa. Esa es tu felicidad actual, tu felicidad en el tiempo T0, ahora, en ese momento. Paretiano es otra cosa, pero el cálculo utilitarista no te daría la razón. Me encantaría que te la diera, porque sería bueno que convergiera el deontologismo y el utilitarismo acá, pero lamentablemente preferiría que dentro de los límites del utilitarismo pudiera incluirse esta solución. Pero lamentablemente no está dentro de los límites del utilitarismo. Pensad. Por favor, ¿podrían volver a levantar la mano? Y además voy a mirar un poco para acá, porque la verdad es que... Y en 2 segundos... Ya. Sí, a ver. No, yo solo un comentario quería hacer, que ambas posturas, según que el muerto conserve o no conserve la relación con este mundo después de la muerte, podrían llegar en definitiva a unirse si pensamos que aunque conservase el vínculo después de la muerte, no sería susceptible de ser afectado por el daño o susceptible de sufrir daño. Entonces las conclusiones la diferencia prácticamente en un caso y otro desaparecería. Esto es una oposición, digamos, una alternativa posible. Y que no fuera susceptible de producirse el daño, aunque conserve la relación con este mundo. Digamos, en un nivel de conciencia. Y un comentario respecto de la señora, la doctora que tenía, no sé, una reflexión que se me ocurrió de aquel cuyo, digamos, nombre es moralmente dañado después de la muerte. Yo creo que el que sufre el daño es la sociedad por perder un valor o porque se le quita un determinado paradigma. Ese puede ser el daño, lo sufrimos los que quedamos, no el muerto que se va, me parece. Como lo dije en el trabajo, hacen falta las dos condiciones desde el punto de vista de la metafísica que uno adopte. Tiene que suponerse, primero, que el muerto sepa lo que está pasando, y segundo, que lo afecte, porque si simplemente lo conoce pero no lo afecte, el utilitarismo tampoco tiene nada que decir. Pero hay que ser una metafísica bastante exigente, bastante complicada, y que ciertamente yo no suscribo, y que no creo que la mayoría de la gente suscriba. Tendría que uno creer que el muerto lo sabe y que además el muerto sufre o el muerto se contenta. Pero en ese caso, si ocurren estas dos cosas, no hay manera de distinguir el caso del muerto del caso del vivo. Si el muerto es como el vivo, porque lo conoce y le importa, entonces el caso de los moribundos no tiene ningún sentido de ser tratado. Quiero decir, si este caso tiene algún atractivo, es porque uno supone que el muerto no es como el vivo. Porque si el muerto es como el vivo, entonces no lo puede tratar como un caso especial. Sí, mi pregunta va si, en el caso que hubiese un testigo que no se beneficia
ni se perjudica de ninguna manera por el cumplimiento o incumplimiento, ¿sería exactamente igual la conclusión? No, porque cuando el utilitarismo condiciona el cumplimiento de la promesa al cálculo felicífico, al cálculo de felicidad, ese cálculo se refiere siempre a la felicidad general. Entonces, desde el punto de vista de la felicidad general, la institución de las promesas es buena. Hay dos tipos de utilitarismo. El utilitarismo de actos, que considera caso por caso, y el utilitarismo de reglas, que simplemente dicta reglas generales para resolver tipos de casos. Ahora bien, el utilitarismo de reglas claramente dice que las promesas son buenas y deben cumplirse. Justamente deben cumplirse porque son buenas, y son buenas porque maximiza la felicidad. Es decir, es bueno porque aumenta la felicidad general que en el mundo exista la institución de las promesas. Pero hay casos particulares en los cuales el cumplimiento de la promesa disminuye la felicidad general. La presencia del tercero conspira contra la fortaleza de la institución del prometer. Porque el tercero puede dar cuenta de que hay promesas que no se cumplen. Si hay promesas que no se cumplen, entonces los moribundos saben que hay promesas de los moribundos que no se cumplen. Y si los moribundos saben que hay promesas de los moribundos que no se cumplen, entonces los moribundos no mueren felices. Y si los moribundos no mueren felices, hay menos felicidad en el mundo. Ese es el problema del testigo, y por eso lo dejé aparte. ¿Estamos atrás? Acá, bueno, muy bien. Sí, muchas gracias, doctor. Ha sido muy claro. La pregunta mía, si bien para la toma de decisiones concretas frente a un caso, a una cuestión de aplicación de la ética, tenemos tanto la doctrina deontológica como la teleológica, que es la que acaba de mencionar, que es la de Mills, la del utilitarismo. Pero el problema no es la mirada en el moribundo. La mirada, por ejemplo, del médico que asiste a un moribundo. Y si hablamos de la deontología, estamos hablando de Kant. Kant hablaba del imperativo categórico. Si el médico puede mentir, pierde, diríamos, toda la dimensión de la universalidad médica, la credibilidad. Si nosotros miramos desde la deontología la consecuencia de decir la verdad al moribundo, en realidad sí podríamos optar por la teleología, por las consecuencias que tenemos nosotros frente a decirle la verdad al moribundo. Pero si miramos la deontología, o la filosofía kantiana, y establecemos que mentir, si en realidad el partícipe de esa mentira que está frente al médico, frente al moribundo, es un médico, podríamos quebrantar el imperativo categórico que decía Kant sobre la verdad. La pregunta es, ¿dónde ponemos la mirada? Si en realidad la teleología la aplicamos al moribundo y no aplicamos la deontología, o la deontología la tenemos que aplicar al médico, que siempre tiene que decir la verdad. Esa es la pregunta. Y la respuesta es, ¿cuál es el valor que usted le asigna dentro de la concepción de su plan de vida a la felicidad? Kant le asignaba un valor secundario, un valor absolutamente dependiente del cumplimiento de sus restricciones deontológicas. Hay que reconocer que, en homenaje a Kant, que no solo se preocupaba poco por la felicidad ajena, sino que también se preocupaba poco por su propia felicidad. Yo creo que es un error serio, es un error grave, es un error decisivo. Creo que una persona debe diseñar su plan de vida teniendo una consideración suprema que es su felicidad y tratando de conseguir su felicidad de acuerdo a restricciones, pero siempre considerando que esas restricciones deben ser compatibles con la persecución de la felicidad general, no individual. Los deontologistas demandan muchas veces conductas que restringen, disminuyen, reducen la felicidad general. Yo lo encuentro irracional, incompatible con lo que deben ser los principios de una buena moral. Entiendo que el deontologismo puede cubrir algunos defectos, y lo he mostrado, periféricos del utilitarismo, pero que claramente, si la felicidad de los últimos momentos del paciente depende no de la mentira del hijo, sino de la mentira del médico, es el médico el que debe mentir. Lo que yo no logro entender es cómo una teoría ética, y también los utilitaristas tienen a veces sus dificultades en este aspecto, no discrimina entre tipos de acciones. Y continuamente nosotros eliminamos todo tipo de distinción importante respecto de una acción X. Es la mentira. ¿Cómo la mentira? Hay muchísimos tipos de mentira. Es la promesa. ¿Pero cómo la promesa? Desde el
punto de vista moral hay muchísimos casos de promesa. Compliquemos un poco más la situación y traigamos un tema mucho más controvertido y digo exactamente lo mismo. El aborto. ¿Cómo el aborto? Hay muchísimos tipos distintos de abortos que merecen distintos calificativos morales. Es decir, si una persona reacciona ante un problema moral con la falta de sofisticación y delicadeza moral que se requiere para hacer distinciones, necesariamente se va a equivocar. Y Kant no tenía la sofisticación moral suficiente como para hacer distinciones en el caso de la mentira. Entonces, si aparecía un individuo corriendo desesperado y decía, atrás hay un individuo que me quiere matar, y a los 30 segundos aparecía el asesino con un cuchillo entre los dientes, Kant dice expresamente, tenemos que decir la verdad. Después añade, bueno, a lo mejor no lo alcanza. Si esta es la teoría ética que nos ofrece en este ejemplo concreto, no lo podemos tomar realmente al pie no lo podemos tomar muy en serio. Así que las distinciones en moral son importantísimas sin caer en el particularismo moral, pero las distinciones morales son importantísimas para realizar un análisis moral que tenga la delicadeza suficiente como para conducirnos a un tipo de vida buena. Ese es. Por favor. Gracias. A usted. Sí, el ejemplo que puso como número 1, el extraído de la novela, no depende de que el hijo tenga la certeza de que nadie va a poder desmentir la mentira que le está contando el padre antes de que el padre muera. Porque si el hijo no tiene la certeza, viene la esposa del hijo y dice, no, si tuve una nena. Si no tiene esa certeza, la infelicidad sería doble, porque el padre se enteraría de la mentira y de la mentira del hijo, con lo cual... Ciertamente, y de todo el contexto en que surge en la novela, está muy claro que el padre no va a enterarse. Digamos, la escena está resuelta de modo tal que este es el último encuentro entre el padre y el hijo, y entre el padre y cualquier otra persona, antes de la muerte del padre. De verdad que sí, depende de ese presupuesto, y por eso justamente tomé este ejemplo. Sí, estoy de acuerdo. Porque la vida real es bastante complicado que eso ocurra. Porque ya estaba en sus últimos momentos. Sí, ese es el contexto de la novela. Agradecer en nombre de todos a Martín Faber. Creo que ha sido un rating perfecto y realmente muchísimas gracias no solo por compartir los comentarios, sino por esta suerte de ping pong al que te has sometido. Mil gracias a todos por las preguntas.